Bienvenidas y bienvenidas a otro episodio aquí en Ripple Food después de un breve descanso porque tuvimos una entrevista con el gran futbolista Denilson Lobón. Vayan a verlo, pero si no han visto nos cuenta todo sobre la talacha. Ahora, dos datos rápidos antes de empezar el tema de hoy. El primero es que Gilberto Rafael Mora Zambrano, el futbolista de los Xolos, de tan solo 15 años, anotó gol en esta última jornada de Liga MX y nos hace pensar en cosas que tú estás haciendo a los 15 años. Hace rato platicamos de eso y un filósofo que es nuestro amigo nos comentaba: yo me estaba matando a chaquetas a esa edad. ¿Tú qué estabas haciendo a los 15 años? Dos, Héctor Huerta en su última entrevista con Álvaro Morales, en un programa que ahora tiene de entrevistas, que eso es una novedad, Héctor Huerta dice que recuerdan aquel episodio en el que era pandemia y allegedly, ¿cómo se diría allegedly, Diego? Supuestamente, sí. Presuntamente, a Héctor Huerta le estaban haciendo lo que viene siendo la felación en cadena nacional, en televisión de paga, mientras él estaba en pandemia. Pero la realidad es que no sabemos bien lo que pasó. Si ustedes vieron el video, yo creo que podrían apostar a que sí era cierto, por las expresiones de mi estimado Héctor Huerta, a quien le mandamos un saludo, pero soy yo. Pero él dice en esta entrevista con Álvaro Morales que no era cierto. Y no solamente que no era cierto, sino que además él, al revelar unos datos del Cruz Azul, había algunos bots de Billy Boys y otra gente del Cruz Azul que lo quería hacer quedar mal, y entonces ellos fueron los que difundieron esta falsa noticia en la que él estaba recibiendo estos tratos amorosos, aunque no necesariamente bien vistos para la sociedad y sobre todo en televisión. Pero bueno, no sé ustedes qué piensan. Dicho esto, vamos a hablar de Ballers. El día de hoy vamos a hablar de Ballers y hoy también está Fernando con nosotros, también está Chucho, y vamos a hablar de Ballers de la Liga MX y Ballers de Europa, de otros países. ¿Y a qué nos referimos con bowlers? No necesariamente el que ustedes recuerdan como el mejor futbolista del mundo. Obviamente Messi era un bowler, naturalmente Maradona era un bowler, Ronaldinho, ¿no? Pero de estos güeyes que quizás no llegaron a esas alturas en términos de lo que su carrera o su talento se esperaba. Dígase, por ejemplo, Ricardo Quaresma. Pero sí es importante hablar de aquellos que nos hicieron sentir algo, aunque no estaban en los mejores equipos, aunque no estaban ganando todo en el fútbol. Y yo les voy a hablar de uno, empezando por Adel Taarabt, futbolista marroquí, debuta en Francia. Él fue denominado el nuevo Zidane, un talento impresionante, una pierna bendita, era un güey que te daba gusto verlo jugar. Y aparte, una cosa importante de los bowlers muchas veces es que juegan en equipos random. Adel Taarabt dio un gran prime y todos lo recordamos, o sea, aunque estuvo en equipos como el Milán, aunque estuvo en equipos como el Benfica, etcétera, la verdad es que todos o muchos lo recordamos por su paso en la Premier League. ¿En dónde? En el Queen's Park Rangers. No fue en el Chelsea, no fue en el Arsenal, no fue en el Manchester City, fue en el Queen's Park Rangers. Entonces, Adel Taarabt era un talento innato. Lo cierto es que siempre tuvo mucha irregularidad. Si ustedes lo recuerdan, era un goce verlo jugar, pero también tenía muchísimas controversias. Y vamos a hablar de particularmente dos. La primera es muy rápida, con Kaká. Así es, el soldado de Cristo, Kaká, alguna vez se enfrentó a putazos con Adel Taarabt en un entrenamiento en el Milan, en esa etapa en la que Kaká regresa al Milan. Taarabt también está como cerca de él, y entonces tienen algún encontronazo durante el entrenamiento y Taarabt se quería agarrar a putazos con Kaká, pero dice Taarabt en una entrevista que a él le sorprendió muchísimo porque pues Taarabt era un soldado de Cristo, ¿no? Y entonces, aunque era un soldado de Cristo, pues dice, me empezó a gritar, me empezó a decir cosas, porque todo empezó porque Taarabt tenía el balón y en el entrenamiento se lo pasó a Balotelli en vez de a Kaká, y que Kaká le empezó a reclamar, y que Taarabt, por mucho que respetaba a Kaká, pues se calentó y quería que hubiera putazos. Entonces ya después todo se arregló y ya quedaron bien. Pero su anécdota o sus anécdotas más interesantes desde mi punto de vista vienen en Inglaterra y particularmente con Harry Redknapp. Ya sabemos que Harry es un entrenador complicado, siempre lo ha sido, pero particularmente con Taarabt tenía muchos problemas, particularmente por el tema del peso, en el que decía Redknapp que Taarabt no estaba en el peso adecuado para poder ser parte de la selección, y que de la selección del Queen's Park Rangers, no podía jugar. Y entonces él salía públicamente a decir esto, o sea, él salía a decir que su jugador estaba en un peso pues mucho mayor del que era óptimo para un futbolista profesional. ¿Y qué hacía Adel Taarabt? ¿Iba a hacer dieta? ¿Se ponía a hacer ejercicio? Pues no. Subía
fotos en las que se quitaba como la playera, mostraba y decía así como de que, ¿gordo? Gordo tú, puto Redknapp, güey. O sea, yo no estoy gordo. Yo no estoy gordo, ¿no? Entonces hacía eso, lo cual se me hacía muy, muy divertido. Pero aparte, lo más cagado es que no solamente hizo esto Taarabt, pero Redknapp respondió a esto, en el que le preguntan, oye, tú criticaste a Taarabt por su peso, y él subió una foto a redes sociales en las que pues se ve que está en un estado de forma óptimo, y entonces Harry Redknapp responde, claro, yo también puedo levantarme la playera, sumir la panza y decir que estoy en óptimas condiciones. Y después Taarabt dijo, mi peso máximo ha sido 86 kilos y mi peso más bajo ha sido 83 kilos y hoy estoy en 84. O sea, como que fue toda una pelea dinámica por el peso de Taarabt, cosa que quizás en este 2024 sería muy, muy funable, porque ya sabemos, amigos, que no hablamos de los cuerpos de otras personas. Entonces, eso. Incluso Harry Redknapp llegó a decir que la única razón por la que Taarabt había bajado de peso es porque le había dado una amigdalitis severa. Pero bueno, esto es una cosa importante. Los bowlers no solamente son lo que ya les comenté, esos jugadores que eran muy buenos, infravalorados, que estuvieron en equipos random, pero también aquellos que tenían polémicas fuera de la cancha. ¿Por qué? Porque así son los genios. Los genios no son los que se comportan a la norma, no son los que dicen como, sí, perdón, profe, voy a bajar de peso. No, son los que suben fotos sin playera diciendo, ¿dónde está el gordo ahora? Vamos ahora con Fernando. Hola, sean bienvenidos a El Arte de Jugar Crudo. El día de hoy yo les traigo una selección de bowlers que hicieron de jugar crudo un arte. Y ustedes me dirán, ¿jugar crudo es un arte? Y voy a dejar que ustedes mismos se lo contesten. ¿Han estado crudos? O sea, pero crudos al nivel de imposibilitados. Ok, pónganse en esa situación. Ahora, imagínense tener que rendir a un máximo nivel deportivo, combinado. ¿Ya me entienden por qué es un arte? Y vamos a comenzar con el jugador que, pues digamos, fue el principal impulsor de este arte, ¿no? De jugar crudo. El señor Marco Fabián de la Mora. Sí, el canterano de Chivas. Era un talentosísimo mediocampista, muchas veces jugando como segundo delantero, 10. Crack, eso es indudable, pero también era un crack fuera de las canchas. O sea, los bares le tenían miedo. Y Marco Fabián se llegó a defender, muchas veces de esas acusaciones. Él dijo, yo tengo un recorrido en Alemania, me parece que estuvo en Asia, en algún equipo, en la MLS, y yo puedo decirles que esto no es propio del jugador mexicano. Los periodistas son los que exageran. Y aunado a Marco Fabián, otro de los impulsores y también de los últimos bowlers, que yo creo que es el último bowler que tuvimos en la selección mexicana, Giovanni Dos Santos. Imagínense qué pasa si combinas brazucas y mexicanos. O sea, sale Giovanni Dos Santos, claramente. Este señor, pues también un crack, campeón del mundo en 2005 de la sub-17, canterano del Fútbol Club Barcelona, que por cierto está bonito el ejercicio de ver la carrera de Giovanni Dos Santos al revés al derecho, y empieza siendo canterano del América y termina culminando su carrera en el Fútbol Club Barcelona. Pero bueno, les digo, también fue uno de los principales impulsores del arte de jugar crudo. Y ya que estamos hablando de brazucas, vámonos con Romario. Romario, digamos, no entraría tal cual en como jugar crudo, porque Romario decía que él no bebía, que una de las principales reglas que le puso su papá era no drogarse y no beber. Pero a Romario le fascinaba la fiesta y las mujeres. Y él lo decía abiertamente, o sea, decía que había partidos, había veces que él no iba a las concentraciones con sus compañeros y antes del partido se levantaba, andaba ganoso, se echaba un palenque con su esposa y después se iba a jugar y decía, mira, ligerito, flotando en el campo. Y también decía que para él era indispensable salir de noche, o sea, para él era parte de la preparación a los partidos. Y dice que tuvo esa cláusula en varios de los equipos para los que jugó. Los presidentes sabían que él se iba a desvelar. Y había mucho este pedo de que no, Romario no entrena, no es que Romario se desvela. Y decía, no, bueno, o sea, sí me desvelo, pero duermo mis horas. Y además, pues sí entreno, pero más tarde.
Y pues bueno, él, como les digo, a Romario le encantaba salir de fiesta. Él decía que no era necesario tomar alcohol para divertirse. Él amaba la noche. Y también en esta misma sintonía, pues él fue como el que empezó a jalar a Ronaldo a estas fiestas. De hecho, hay una anécdota de una Copa América, me parece que de la del 97, donde pues Romario ya un poco venido a menos, ya grande, y un Ronaldo en nacimiento, o sea, ese nacimiento de una nueva estrella. Romario se lo lleva de fiesta un día antes de un partido a Ronaldo. Al día siguiente, Ronaldo dice que él estaba destrozado. Y dice, yo entendí que como jugábamos la misma posición, pues este güey me estaba poniendo un 4, ¿no? Se estaba queriendo, pues, cansarme para quedarse con la posición. Digo, al final no le salió esto a Romario, que al parecer Ronaldo metió 2 o 3 goles más que Romario en esa Copa América. Y, pues bueno, ya para cerrar, y pues citando a nuestro amigo Endrick, el brasileño, estrella del Real Madrid y nuevo fichaje, mi ídolo es un ídolo que jugó con el ídolo de Endrick, Bobby Charlton. Mi ídolo es George Best. Así es, el quinto Beatle, este crack que jugó pues sus mejores años en el Manchester United, el que Pelé mismo decía que era el mejor jugador que había visto en su vida. Pues si algo le gustaba a George Best era jugar fútbol, el alcohol y las mujeres. O sea, neta, esa era su perdición. George Best tiene una de las frases más famosas en el fútbol, en la que dice, yo casi todo mi dinero lo gasté en autos, mujeres y alcohol. El resto lo malgasté. Un crack, la verdad, si me lo preguntan. Y pues también ese tema del quinto Beatle, tenía un look parecido a los Beatles. Justo jugó en las épocas donde pues, los Beatles tuvieron su auge, que fueron estos pocos años donde los Beatles estuvieron activos. Y la prensa pues estaba vuelta loca, ¿no? George Best se la pasaba declarando. Y digo, al final él terminó retirándose por su adicción a las mujeres. O sea, él lo llegó a decir como, ya tengo muchas novias, güey. O sea, ya no me da con mis novias y con el fútbol. O sea, ya me tengo que retirar del fútbol. Y para cerrar, les traigo míticas frases de George Best. Además de esta donde les digo que dice que el resto de su dinero lo malgastó, ¿no? Dice que tuvo una casa cerca del mar, pero para ir a la playa había que pasar delante de un bar. Nunca fue al mar. Tiene otra frase donde dice, cada vez que entro en un sitio hay 60 personas que quieren invitarme a beber y yo no sé decir que no. Te entiendo, George Best. Tiene otra donde dice, no es cierto que me haya acostado con 6 Miss Mundo, solo fueron 3. Y esta que me encanta, güey. Me encanta porque además le dijo a Pelé feo, güey, básicamente. Dice, Pelé dijo que pensaba que yo soy el mejor jugador de la historia. Nunca he mirado a otro jugador y me he sentido inferior. Si hubiera nacido feo, ustedes jamás habrían oído hablar de Pelé. No, George Best era un maldito crack. A George Best dice que el único jugador que le emocionó con el que lo compararan y que dijeran, no, él es el nuevo George Best, fue Cristiano Ronaldo. Otro jugador que le fascinó fue Eric Cantona, que dijo que pues, era su sueño. Dice que daría toda la champán que ha tomado en su vida por jugar un partido en Old Trafford con Eric Cantona. O sea, la neta está muy cabrón. Odiaba a Beckham. Decía que Beckham no le podía pegar con la zurda, no podía cabecear, no podía defender y no hacía muchos goles. Fuera de eso, pues creo que está bien. Y, por último, esta que me mama. Una vez dije que el coeficiente intelectual de Gascoigne, un defensa me parece que francés, era menor al del número de su camiseta. Él me contestó, ¿qué es el coeficiente intelectual? Y pues nada, esta fue la sección, el arte de jugar crudo. Shout out a George Best, hasta donde quiera que esté. Seguro en el infierno. Bienvenidos sean todos de nuevo a esta sección de Platicando con Chucho, donde, pues bueno, vamos a hablar de ese momento donde nos ilusionamos y en cierto punto todo se fue para casa del demonio, como dirían muchos comentaristas deportivos. Y antes de hablar de fútbol, quiero hablarles de un tema que, pues, sucedió hace muchos años, así como hubo un día en el que murió el fútbol, que se remonta a, pues, la muerte de Diego Armando Maradona en el 2020. Pues muchos años antes hubo un día en el que murió la música. Este fue el 3 de febrero de 1959, cuando Big Bopper, Richie Valens y Buddy Holly viajaban en un avión con destino, de Iowa
a Minnesota y se desploma y la prensa musical la describe como el día que murió la música. Estos 3 músicos eran los más importantes de los años 50, una época donde el rock and roll ya estaba dejando de ser pues música de pues digamos un sector pues un poco más apartado o más rezagado de la cultura norteamericana. Tal es la importancia de estos músicos que pues inclusive Buddy Holly sirvió de inspiración para bandas como The Beatles y los Rolling Stones. Al igual que Ritchie Valens, pues además de crear la versión de La Bamba que todos conocemos o la más popular, que era un son jarocho, pues lo acerca más al público hispanohablante y lleva ese rock and roll a pues México, que indirectamente él era mexicano, ¿no? O más bien era 100% mexicano, solo que nacido en California. De esta canción también tal vez Ritchie Valens fue la que más popularizó La Bamba, pero la que más conocemos en este momento es la versión de Los Lobos que sale en la película La Bamba, o sea, del mismo nombre. Narra la vida de 17 añitos solamente, a la tierna edad de 17 años que murió Ritchie Valens. Esta película nos narra su vida y que fue muy popular en México. Yo creo que inclusive se empieza a pegar un poco más cuando sale la película que cuando es el momento clave de Ritchie Valens en la música, ¿no? Para esto, pues se cambió la visión del rock and roll, se cambió esa visión inocente, porque pues había una forma de verlo de una manera más infantil y en ese momento pues fue como de verga, o sea, fue como la primera tragedia dentro del rock and roll y cambió todo el contexto, ¿no? Porque se empezó a ver de una manera más malvada la situación que se llevaba. Y pues esto tal vez empezó a influenciar en la música de cierta manera, porque no sé, o sea, se dejó de lado toda esa felicidad y se empezó también a ver un lado fatídico. Y pues también de esas corrientes, como sabemos, después del rock and roll, pues nace el hard rock, heavy metal, black metal, etcétera, etcétera, donde pues ya se habla totalmente de tragedia, ¿no? Y inclusive de muerte, perdición, etcétera. Pero para también unos momentos donde estuvimos muchos y que nos encantaba estar ilusionados con jugadores, traigo 2 de los que quiero hablar. En la Liga MX, primero que nada, este jugador ya no está en nuestra amada liga, ya está en el Brasileirao. Me refiero a Juan Ignacio Dineno. Dineno tuvo pues unos inicios de carrera en su natal Argentina, donde no tuvo un paso muy memorable o un paso bueno, ¿no? Inició en Racing, estuvo en préstamo en diferentes clubes para después irse al Barcelona de Ecuador y entonces de Barcelona se va para Colombia, a Cali. Con el conjunto azucarero es donde empieza a tener ya un poco más de protagonismo, donde empieza a meter más goles y según palabras de Andrés Lilini iban buscando a otro jugador en Colombia y descubrieron a Dineno y también a Caicedo, que todavía forma parte del cuadro de Pumas. Pero pues su verdadero peak, su verdadero prime, llega en Universidad Nacional, donde logra anotar la cifra cerrada de 50 goles y se convierte en, top 10 goleadores de Club Universidad Nacional. Para pues, desgraciadamente Pumas tiene, desde la gestión de Ares de Parga, un sistema en donde cada 4 años se tiene que renovar completamente o casi completamente el plantel y pues salirse de termina su historia con la Universidad Nacional, donde quisimos mucho verlo campeón y una de sus distinciones pues fue máximo goleador en el torneo CONCACAF Liga de Campeones del 2021-2022. En mi caso internacional quiero hablar del señor Federico Chiesa, que es hijo de también un futbolista llamado Enrico Chiesa. Él nace en Génova, estaba también en inferiores en Italia, pero acaba ingresando en la academia de la Fiorentina, donde pues también jugó su padre, que tenía un lugar importante en una transición que tuvo la Fiorentina en los años 90 junto con Gabriel Omar Batistuta, y lo compra la Juventus, ya siendo tercer lugar en Eurocopa Sub-19, y también logra y da su mejor actuación, o la mejor que se le ha visto en al menos esta corta carrera que lleva, porque tampoco pues es un caso perdido, Euro que gana Italia en 2020. En la Juventus, pues entre malas gestiones, malos técnicos y mil cosas más, solo logra pues el subcampeonato en 2020, 2021, la temporada de la pandemia, y también logra apenas este año la Copa Italia. Ya para esta temporada el nuevo entrenador de la Juventus no lo toma a cuenta para seguir jugando y se acaba vendiendo para el Liverpool en una de las mejores ligas que hay, que es la Premier. Inicia un nuevo ciclo en su carrera. Ustedes díganme qué día fue el que murió la música o murió el fútbol. Y ahora, mi gente, toca hablar de un idolazo de culto
que además tiene uno de los apodos más originales y más interesantes en el fútbol mexicano. Y sobre todo, más bien ganados. Ángel, el Pleititos Reina. Todos sabemos que es un futbolista mexicano que siempre tuvo mucho talento, que en los clubes a los que jugó generalmente rindió. En Veracruz rindió, en la América rindió, en Chivas relativamente rindió, tuvo una breve experiencia europea. Entonces es un futbolista en general bueno, pero la mayoría no lo recordamos por su paso como futbolista y goleador, lo recordamos por las anécdotas que tenía fuera de la cancha, que eran muy interesantes. Y hay muchas cosas de las que podemos recordar de Ángel Reina. Recordemos aquel bailecito que se hizo en el clásico frente a la afición de Chivas, que hizo que mucha gente se enojara y dijera que eso estaba incitando a la violencia, como si el hecho de que te metieran un gol y te lo festejaran en tu cara sea suficiente como para que le rompas el hocico a un cabrón de fuera. Recordemos también cuando se quiso agarrar a putazos con Oribe Peralta, pero yo les voy a... Cuando la Rebel también le celebró, pero yo quiero que hablemos de dos que a mí me parecen muy divertidas. La primera es que este cabrón lo corrieron de la Kings League. Estaba como director técnico y futbolista del equipo Peluche Caligari, que dirige Wherever Tomorrow, o que es dueño de Wherever Tomorrow, no sé, yo no veo esa mamada, pero lo mandaron a la verga de la Kings League. Entonces, quiero que dimensionen el nivel de indisciplina, el nivel de poca seriedad que debes tener para que te corran de la Kings League, güey. O sea, me parece incomprensible. O sea, es como si te corren de, no sé, güey, de ser ambientador en una kermés. O sea, es como de que ese es un trabajo falso y de todas formas no eres lo suficientemente disciplinado para esto. Te corrió el escorpión dorado, güey, imagínate. Imagínate lo malo que tienes que hacer para que el escorpión dorado diga, oye, eso ya no está bien. La otra, que me pareció muy divertida, es que así van a encontrar el titular en internet. Ángel Reina explota contra tu DN por poner al ruso Samoyini como comentarista. En Instagram, el gran Pleititos Reina publicó: ¿cómo estará nuestro fútbol que en la televisión el ruso analiza y comenta los partidos? ¿Por qué? Pues porque se le antojó putar al ruso, lo cual me parece que está bien. Pero lo más interesante, mi gente, es que ustedes pensarán que a partir de esto yo voy a decir que Ángel Reina es una mala persona. Pero todo lo contrario. Ángel Reina es un defensor de los jóvenes. Tuvo un pleito a golpes, literalmente, con Aquivaldo Mosquera. ¿Por qué? Al que además ya recordemos que tuvo esa anécdota en la que le dijo el capitán de agua. Pero ¿por qué tuvo un pleito con Aquivaldo Mosquera Ángel Reina? La realidad es que fue por defender a un canterano. Y no solamente a un canterano. No era cualquier canterano. Era a un canterano de la América que posteriormente fue campeón del fútbol mexicano con el Cruz Azul. Shaggy Martínez. Vamos a citar literalmente lo que cuenta Ángel Reina. Aquivaldo y yo ya nos agarramos a golpes en un entrenamiento. Fue el jueves antes del clásico y la primera madriza ese día fue de Rosinei con Bocellur. O sea, ni siquiera fue la primer putiza. Ni siquiera fue la primer putiza de ese día. Ahí donde lo ves, chiquito como yo, Rosinei le puso una madriza a Bocellur porque se calentaron. Todo esto se lo contó, por cierto, para conectar hilos al escorpión dorado. Entonces dicen que reanudan el interescuadras y en la siguiente jugada, Aquivaldo le pone un patadón al Shaggy Martínez. Él era un chavito y no podía decir nada. A mí me pasó siendo novato, que en un entrenamiento un futbolista me rompió la nariz y el Chepo de la Torre me dijo, tú no puedes decir nada. Me acordé cuando a mí me lo hicieron y le grité en la cancha a Aquivaldo. Le dije que no se pasara de ya sabes qué. Aquivaldo se puso a gritarme y le dije que le bajara su desmadre. Total, que se deja venir desde el otro lado encarrerado. Yo creo que como vio chaparrito, pensó que me iba a abrir. Cuando va llegando a donde estoy, se va quitando la playera y que le doy un madrazo en la quijada. Me le fui encima a patadas hasta que nos separaron. Incluso le gritaba, vamos al vestidor, güey, allá le seguimos. Te puedo prometer que me metí al vestidor a esperarlo. Pero Aquivaldo ya se había ido a Cuapa. Entonces, esto relata una cosa en el que, por mucho que seas pleititos, a veces la violencia y a veces los pleitos son por causas justas. En este caso, a Shaggy Martínez. Nosotros no sabemos, y por cierto, aficionados del Cruz Azul, para que recuerden de mejor manera a Pleititos Reina, quizás ustedes no hubieran sido campeones si Ángel Reina hubiera dejado que Aquivaldo siguiera abusando de esta manera de golpes al pobre Shaggy Martínez. Quizás hubiera dicho, el fútbol no es lo mío, este es un deporte muy bravo y no me gusta. Y en cambio Ángel Reina
llegó, lo salvó, lo defendió, aparte de pleitos, pero a veces el pleito, hay peleas que tienen que pelearse, hay luchas que tienen que darse. Y Ángel Reina lo hizo. Y a mí por eso Ángel Pleitos Reina me parece un bowler, porque no hablé mucho de cómo jugaba, pero era un buen futbolista. Fue de los últimos campeones de goleo junto con Alan Pulido, mexicanos en la Liga MX. Y siempre tuvo una calidad impresionante. Y además siempre tuvo celebraciones muy buenas, como esas que ya mencionamos. Pero acuérdense, esa en la que celebra como si fuera un luchador y se hace como una llave y todas esas cosas. Era un bowler, Ángel Reina, Ángel Pleititos Reina, bautizado por Martinoli, si mal no recuerdo. Pero mi gente, muchas gracias por ver este último episodio de Rival Fútbol. Les recordamos que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Yo soy Dante Meaga, muchas gracias de parte de todo el equipo, de parte de TGG Records, de parte de Fernando, de Chucho, de Diego, de Rodrigo y evidentemente de su servilleta. Y pues suscríbanse, vean más capítulos, todos son para que los puedan ver hoy o en 3 semanas y ya, hasta luego. Muchas gracias.